Ok, chicos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Estamos en la temporada de la resiliencia y hoy quisiera abordar un tema bien importante que habla acerca de la tristeza y la depresión. Y me gustaría llamar por título a este episodio del podcast como eh, su nombre lo amerita, depresión. No voy a abordar obviamente temas profundos acerca de este tema porque en realidad considero yo que la depresión es un tema que debe ser tratado médicamente, quizás psicológicamente, y yo no tengo ningún tipo de titulación en ninguno de estos temas. Pero espiritualmente hablando, voy a aportar mi granito de arena y cómo realmente Dios me ha ayudado a salir de esta eh, tristeza tan profunda, ¿no? Entonces, me gustaría platicarte un poco acerca de cómo realmente cada una de estas situaciones nos ha forjado como seres humanos y cómo en algunas ocasiones hemos dejado de lado pensando que realmente estas situaciones difíciles pues no causan ningún tipo de efecto en nosotros, de que solamente vinieron a lastimarnos y hacernos daño. Así como antes he compartido el hecho de que a veces no tomamos en cuenta el hecho de que esos dolores nos traen consigo una enseñanza, consideramos que no tiene un propósito alguno y eso hace que el dolor sea profundo y que duela más. Pero realmente el dolor tiene dentro de sí una enseñanza, algo que nos va a hacer bien, pero que en el momento no lo percibimos. Entonces, quisiera ahondar un poco también en personajes que son bíblicos incluso, que han pasado por estas etapas de tristeza, de profunda represión emocional. Y uno de ellos es Elías, una persona que fue amenazada luego de ver el poder de Dios manifestarse en su vida. Y es algo impresionante porque suena hasta paradójico una persona que realmente experimentó la sobrenaturalidad de Dios. Ahora es una persona que se acobarda, es una persona que huye, que se esconde. Y creo que este tema, sí, esta historia la he tocado antes. Esta es la historia de Elías donde estaban con algunos falsos profetas, comenzaron a orar para que descendiera fuego del fuego del cielo y consumieran los holocaustos que estaban haciendo para su Dios. Posteriormente a esto, Elías pues procede a eliminar a estos falsos profetas y cuestión que le llega un mensaje de una mujer cuyo nombre no recuerdo, pero que prácticamente era una amenaza que le decía que al día siguiente iba a estar igual que cada uno de esos hombres que él había eliminado. Entonces, Elías con miedo de esta mujer, a pesar de haber experimentado la sobrenaturalidad de Dios, en ese mismo momento sale corriendo y se esconde en una cueva. Y en esa cueva entonces Dios sale a encuentro de Elías. Y esto es lo que a mí me gusta de Dios, porque podemos ver a Dios de una manera paternal, una manera en la que Dios nos ve como si fuéramos sus hijos, cuya cosa es realidad. Somos hijos de Dios. Y en ese momento dice que Elías comenzó a escuchar un susurro de parte de Dios. Y ahí es donde yo me quedo pensando realmente y siempre medito en esto, de que por mucho que nos escondamos, Dios sale a nuestro encuentro cuando nosotros pensamos de que Él nos abandonó, cuando pensamos que ya no valemos la pena, cuando estamos en la profunda depresión o tristeza, en este caso Elías que estaba consumido por el miedo y la tristeza, Dios dice la Biblia que le da un susurro y esto es lo que a mí me encanta. No dice que Dios habló a Elías, dice que Dios susurró a Elías. Y creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo conmigo que cuando alguien te susurra algo es porque alguien está contigo en ese lugar. Alguien está contigo en ese lugar. O sea, yo no puedo susurrarle a alguien que está a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, a 1 kilómetro siquiera, o a algunos metros de distancia. Para yo poder susurrar algo, necesito que la persona esté muy cerca de mí. Y lo que me deja ver esta historia es de que, a pesar de que nos escondamos en una cueva, de que tengamos depresión, de que tengamos miedo, Dios está con nosotros en esa cueva donde nosotros nos metimos. Dios está en lo profundo de nuestra depresión, dándonos aliento. Un hombre de Dios temiendo. Decían otros hombres, ¿quién temeré si Jehová de los ejércitos es quien me dirige? Y aún así este hombre, Elías, muerto de miedo, tomado en la depresión y quizá temiendo a una mujer, Dios no lo miró con desprecio. Dios estuvo con él en su momento difícil.
Otro hombre que mucha gente olvida que pasó por este tipo de etapas, y es porque obviamente asumimos que el rol de Jesús es perfección, y no asumimos que Jesús también pasó por tristeza, que Jesús también pasó por depresión. Uno de los pocos, uno de los tantos, perdón, uno de los algunos versículos que hablan de que Jesús lloró o sintió tristeza es cuando Lázaro murió. Dice la Biblia, Jesús lloró. No sabemos si realmente fue por la situación que estaba pasando sus hermanas, las hermanas de Lázaro, o si realmente él sintió un dolor, pero algo sí es seguro, Jesús sintió su corazón conmovido, movido por la tristeza en ese momento. Otro escenario donde Jesús se muestra vulnerable como los seres humanos es cuando dice que estaba en la cruz. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Momentos donde él pasaba tribulación a gran escala en la cruz. O otro momento antes de la cruz, cuando Jesús decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él aún en profundo temor y tristeza, quizá reprimido, como digo, emocionalmente, aún así, él mantuvo su esperanza en Dios. Y yo no sé cuál podría ser el caso de cualquiera de ustedes, pero algo sí es seguro. Dios puede estar con nosotros en medio de nuestra depresión, en medio de nuestras represiones emocionales. Y lo que quiero recordarte básicamente con este mensaje es, solamente recuerda que puedes ser de Dios, puedes estar con Dios y aún así sentirte mal. Lo dije en el último podcast que había grabado, de que Dios puede moverse en medio del dolor también. Y que también sería tomar en poco cada uno de los sufrimientos descritos en la Biblia. Muchas personas que han estado padeciendo problemas, dificultades, yo estoy seguro que Dios sigue estando contigo. Yo he escuchado personas en cementerios orar de una manera tan sincera, personas ateas que de repente cuando están pasando situaciones médicas difíciles no niegan que alguien ore por ellos. Y es que realmente nadie es ateo bajo fuego. Cuando realmente la situación lo amerita, las personas ablandan su corazón. Y a veces hay más fe dentro de las paredes de los hospitales o de repente en un cementerio que dentro de las paredes de una iglesia. Y lo que trato de decirte solamente es, no temas, no te rindas. Yo sé que es difícil. Algo que me mantiene siempre conectado con Jesús es pensar que Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y yo los haré descansar. También dijo, llevad mi yugo, que es más balso. Y lo que me deja ver, lo que Jesús decía ahí era, hey Arles, en mí hay un descanso a tu yugo pesado, hay un descanso a tu dolor, hay un descanso a tu dolencia, a tus aflicciones, pero hey, todavía hay cargas, todavía hay que cargar una pesada maleta, porque él dijo, llevad mi yugo que es más balso, no que no había yugo, hay un yugo que hay que llevar por medio de Jesús, pero sigue siendo mejor que cualquiera de mis cargas. Y solo quiero decirte en este episodio tan corto que tu situación puede ser muy difícil, puede ser muy complicada, no la conozco, pero algo sí estoy seguro. El mismo Dios que no me dejó a mí caer en depresión, caer en problemas, en tristeza, en dolencias, es el mismo Dios que estaba con Elías y es el mismo Dios que está contigo. El mismo Padre de Jesús que entregó su único hijo por amor a ti. Está también para ti. Está disponible y con los brazos abiertos como en esa cruz, esperando a que llegues a Él. Yo entiendo que la vida es difícil y para todos lo es, pero si no encontramos un propósito en medio de ese dolor, no vamos a ir a Él nunca. Me gusta extrapolar el ejemplo de los pastores con las ovejas y esto lo escuché hace relativamente poco, casi como 2 o 3 años atrás, que era una ejemplificación de cómo el pastor hace que que los corderitos estén más cerca de él. Pasa y acontece que a veces cuando las ovejas se comienzan a apartar del redil, el pastor inflige un poco de daño en la oveja para que la oveja se apegue a su pastor. Y dice que luego de que este pastor rompe una de las patas de aquel cordero,
el cordero procede a buscar refugio en su pastor. Y el propósito del dolor de ese cordero es que él se acerque a su pastor. Y el que una vez era la ovejita, el cordero, que se apartaba del redil, que se iba de repente y no seguía a la manada o al rebaño, ahora es uno de los que más cerca está del pastor. El pastor cuida de él, venda sus heridas y cura sus huesos rotos. Y quizá el propósito de tu dolor, de mi dolor, del dolor en general de cualquier tipo de persona sea acercarnos a Dios. Pero quizá nos falta tener la fe suficiente como para entenderlo. Hay un propósito en tu dolor, hay un propósito en tu tristeza. Y quiero decirte que luego de la lluvia sale el arco iris, que por muy difícil que sea ahorita asimilar esta situación, por muy precaria que parezca, sé que tarde o temprano vas a salir de la cueva. Y Dios te va a seguir susurrando, eres mi hijo, te amo. Y eso es lo bello de Jesús, eso es lo bello del Padre, que nos ama como si nunca nos hubiéramos equivocado, que nos ama por mucho que corramos, por mucho que nos escondamos, nos ama como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca le hubiéramos fallado. Y quiero dejarte con esto último, ¿no? No importa dónde vayas, Dios va tras tuyo. Él es tu padre. Ningún padre podría darle la espalda a sus hijos. Y aunque lo hubiera, con todo Cristo te recogerá. Dios te bendiga. Depresión, resiliencia. Espero hayas disfrutado este capítulo.